Bienvenidos todos, mi nombre es Marcelo Flores, miembro del Grupo 3, y este es nuestro trabajo final del diplomado en IoT ofrecido por la Facultad Politécnica de Asunción. Los transformadores de distribución son elementos eléctricos que reducen la tensión eléctrica desde los 23.000 voltios a 220 voltios para el uso doméstico y que en ciertas condiciones anómalas podrían llevar al transformador a un estado de operación peligroso. La sobrecarga es producto de una deficiente distribución de la carga en las zonas donde operan. Viviendas hacen uso de una carga no declarada y otras personas realizan acometidas ilegales. A todo esto se debe sumar el sobrecalentamiento que sufren estos transformadores, que dependen de la temperatura exterior y la del aceite del transformador. Conforme va subiendo la carga, estas también se incrementan. El presente trabajo constituye una investigación acerca de los transformadores de distribución, sus parámetros de operación normales y la determinación de umbrales en los cuales se debe tomar alguna acción. Se detectó que existen varios trabajos de investigación para implementar sistemas de monitoreo remoto. Este trabajo explora la posibilidad de implementar un sistema de monitoreo sencillo, utilizando los conocimientos en IoT para desplegar una solución orientada a la nube, fácilmente escalable y con componentes asequibles. Los sistemas convencionales de monitoreo y protección presentan muchas limitaciones, como el alto costo de la instalación y mantenimiento, la falta de interoperabilidad entre diferentes dispositivos y plataformas, y la baja capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos. En este contexto, el Internet de las Cosas aparece como una tecnología emergente capaz de suplir todas estas desventajas. En particular, el IoT y la computación en la nube, también el ecosistema proveído por la plataforma Azure, provee un marco de soluciones escalables que permite conectar diversos componentes de software. También incluye seguridad para dispositivos, comunicaciones y aplicaciones con las mejores prácticas de la industria. Son objetivos del presente proyecto diseñar e implementar un sistema de monitoreo para transformadores de distribución, lograr la recolección, transmisión, procesamiento y visualización de datos en tiempo real, permitir la detección temprana y el diagnóstico rápido de las fallas, mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico. Hola, yo soy Artur Ríos y voy a hablarles sobre el alcance del proyecto, donde básicamente se va a explicar brevemente todo acerca de los parámetros y umbrales que se obtuvieron con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos y con esto tener conocimientos de qué alertas se deben definir para la elaboración de nuestro sistema IoT. Una de estas variables es el voltaje. Según el reglamento de la baja tensión de la ANDE, se establece que la tensión nominal en las redes trifásicas es de 380 voltios entre fase y fase y de 220 voltios entre fase y neutro. Y este admite una variación del más menos 10% en la entrega final al consumidor. Otra de las variables que se desea estudiar para la elaboración de este prototipo mínimo viable es la carga del transformador de distribución. La norma IS 60076-7 recomienda que la carga no opere mucho tiempo por encima del 80%. Pero además de saber esto, se debe asociar el umbral de carga con el de la temperatura. La temperatura del ambiente influye en la capacidad máxima de un transformador. Todo esto según la norma IEEE C57.12.00-2015, que establece los requisitos generales para la elaboración de los transformadores de distribución. Pero también la norma IEEE C57.92-2005 nos proporciona una guía para la carga de los transformadores de distribución. Indica que se debe aplicar un factor de corrección a la capacidad nominal del transformador, según la siguiente fórmula que aparece en la pantalla, que es KT es igual a 110 menos temperatura ambiente sobre 80.
donde KT es el factor de corrección y TA es la temperatura ambiente. El valor 110 y 80 son constantes que se obtuvieron a partir de una curva empírica que relaciona el factor de corrección con la temperatura ambiente. La arquitectura del sistema. Esto básicamente despliega el gráfico general que tenemos de nuestro proyecto. Aquí básicamente se explica que se utilizará sensores de temperatura, tensión y corriente para poder medir estas variables que necesitamos para posteriormente, con un módulo transmisor, enviarlos a nuestra nube a través de cualquier protocolo y también cualquier medio de transmisión. Generalmente se puede usar LoRa o redes móviles. Una vez que esté en la nube nuestros datos, se ejecuta nuestra lógica de negocio y también se despliegan todos los datos obtenidos para su posterior toma de decisiones. Esto llega al usuario final y él puede, como se dijo anteriormente, visualizar los datos y tomar las decisiones pertinentes. Para la tecnología utilizada como herramienta de desarrollo del proyecto, decidimos utilizar VS Code por su fácil interacción con las plataformas cloud, su actualización de versiones en JIT y los múltiples lenguajes de programación que posee. Para la herramienta cloud, decidimos utilizar IoT Hub por su fácil manejo de múltiples y grandes volúmenes de datos, y para la intercomunicación de nuestros dispositivos con la nube o viceversa, debajo de escena se decidió utilizar algunos de los siguientes protocolos como lo son MQTT, HTTPS o AMQP. Y en la simulación de nuestros dispositivos, que serían los sensores y también la SBC o el microcontrolador, decidimos utilizar el medio de simulación de Counterfeit. Vamos a estar detallando un poquito lo que es la implementación y desarrollo de nuestro proyecto. Como tecnología de transmisión de datos, nos decidimos utilizar una tecnología basada en la red de datos móviles, debido a que esta solución estaría implementada en un ambiente de ciudad, con lo cual al utilizar otro tipo de tecnología, como por ejemplo podría ser LoRa, podríamos tener inconvenientes en cuanto al alcance debido a la gran cantidad de obstáculos que pueda encontrar la señal para la transmisión. Sin embargo, al utilizar la red de datos móviles tendríamos cobertura de toda la red de las operadoras, con lo cual podríamos transmitir nuestros datos sin ningún inconveniente. A continuación voy a estar detallando un poquito los diversos componentes de hardware que optamos para el proyecto. Como microcontrolador estaremos utilizando un ESP32 que tiene un módulo SIM800L. Esta es una placa de desarrollo que tiene integrado el módulo de transmisión de datos móviles, que nos permite trabajar con los protocolos que usualmente utilizamos en el IoT, como pueden ser MQTT o HTTPS. La ventaja, como les había dicho, es que para trabajar con este dispositivo tendremos la cobertura de toda la red de datos móviles. Como sensor de voltaje, utilizamos un sensor ZMPT101B, que lo que hace es transformar la tensión alterna que mide de los conductores y que no puede ser medido directamente por el conversor analógico digital de nuestro microcontrolador. Lo que hace este sensor es reducir esta tensión alterna a un voltaje menor que pueda ser leída por el microcontrolador, y los datos, la señal está atenuada, se puede ingresar a un pin de conversión analógica y digital de nuestro microcontrolador. Como sensor de corriente utilizamos un sensor SCT016S que nos permite monitorear la corriente de manera no invasiva. Esto quiere decir que al ser un sensor tipo amperímetro de tipo gancho, lo que se hace es cerrar esto alrededor del conductor, con lo cual estaríamos midiendo de manera segura. Este sensor trabaja con
según el principio de inducción electromagnética, y sus salidas es también analógica, y por lo cual se ingresa un pin de conversión analógica a digital de nuestro microcontrolador. Como sensor de temperatura utilizamos un sensor DS18B20 que nos permite, que tiene una salida digital que puede comunicarse con el microcontrolador. Este sensor nos da la ventaja de que puede ser utilizado en una gran variedad de ambientes, por ejemplo en ambientes húmedos o incluso en el agua o de temperaturas, altas temperaturas. Entonces nos permite operar en una gran variedad de ambientes, incluso desfavorables, incluso con una gran precisión. El sensor opera con una tensión entre 3 voltios y 5.5 y tiene una precisión de más o menos 0.5 grados Celsius en el rango de menos 10 grados Celsius a 85 grados Celsius. A continuación tenemos un pequeño diagrama donde vemos que tenemos los distintos sensores. Los datos de estos recogidos por estos sensores se ingresan al microcontrolador ESP32, que a través del módulo SIM800L nos permite llegar al IoT Hub. En IoT Hub podemos tener una comunicación con una web app que nos servirá como un dashboard donde estaremos mostrando en tiempo real los valores que vamos midiendo por nuestros diversos sensores. Y también tenemos una app function que es donde realizamos todas las comparaciones y establecemos los valores umbrales con los cuales trabajará nuestro diseño, y en base a esos umbrales también vamos a poder tomar las distintas acciones. O sea, básicamente en esta función se realiza toda la lógica de comparación y se toman las distintas acciones que estará haciendo la solución. En cuanto a la seguridad y privacidad, esto es algo muy importante en lo que es una solución de este tipo. Lo dividimos en tres partes, en tres pilares. Serían una parte de la seguridad de dispositivos, la seguridad de las transmisiones y la seguridad en la nube. En cuanto a la seguridad de dispositivos, implementamos lo de proteger la solución, la implementación contra todo tipo de actividad malintencionada. Esto puede ser dejando la solución, el montaje fuera del alcance de cualquier persona, protegiendo en alguna especie de caja que sea impermeable y protegida contra temperaturas, para que los equipos también no se dañen y podamos tener disponibilidad de los mismos. También en lo que se refiere a seguridad de dispositivos, tratamos de mantener siempre el sistema actualizado en cuanto a firmware y otro tipo de actualizaciones, para que tengamos siempre todas las configuraciones que se refiere a seguridad de manera actualizada. Entonces poder asegurar lo que se refiere a la seguridad de dispositivos. En cuanto a la seguridad de transmisiones, esto lo realizamos utilizando certificados de X509 para la autenticación de nuestros dispositivos, entonces de manera a tener una comunicación cifrada. También esto se puede hacer adoptando lo que sería la seguridad en capa de transporte o TLS. Y en cuanto a la seguridad en la nube, lo que vimos para utilizar es que se tengan credenciales y niveles de acceso para los distintos usuarios, con los cuales estaríamos limitando lo que pueda hacer cada usuario de acuerdo a los permisos que queramos asignarle. Entonces pueden haber usuarios, por ejemplo, que solamente puedan visualizar los datos, y otro más especializado que pueda hacer configuraciones y modificaciones. Entonces también de esa manera proteger el equipo o la solución, mejor dicho, contra acceso de personas no autorizadas. Y también en lo que se refiere a la seguridad en la nube, como cada usuario va a tener credenciales,
lo que adoptamos también es cambiar las contraseñas de los usuarios periódicamente, así también para asegurar de nuestra solución contra accesos no autorizados. Me llamo Luis Frutos y a continuación les estaré mostrando en qué consistió las pruebas y validación realizadas. La arquitectura utilizada para estas pruebas consistió en la utilización de varios sensores, actuadores, el SBC y la nube de Azure. Los sensores utilizados fueron la de tensión, corriente y temperatura. Los actuadores utilizados fueron 3 LEDs que se encendían ante tensiones inestables, sobrecarga o temperatura elevada. El SBC utilizado fue un simulador denominado Counterfeit, al cual se conectaban los sensores y actuadores. La información de los sensores es enviada y procesada en la nube de Azure. A continuación, se explica el diagrama de flujo de datos, que consiste en lo siguiente. Se lee los datos de los sensores y esta es enviada al servidor de la nube. Luego se actualiza la información del tablero y a continuación se verifican los umbrales. Si se superó algún umbral establecido, se genera una notificación a los actuadores, los cuales alertan de algún inconveniente ocurrido, y además se actualiza la información del tablero indicando de algún mal funcionamiento, y este ciclo se repite indefinidamente. A continuación, se puede apreciar la captura de pantalla realizada de los sensores y actuadores utilizadas en el Counterfeit. Y por último, se aprecia el tablero utilizado, donde es desplegada la información de todos los sensores junto con la ubicación del transformador medido. El plan de mantenimiento contempla 3 etapas. El mantenimiento preventivo, limpieza de sensores, verificación de la calibración de los sensores para verificar y asegurar nuestras mediciones, la verificación del cableado y verificación del gabinete que aloja el controlador, por el hecho de que cada una de estas partes estarán en un ambiente no controlado, expuesto a la intemperie. El plan de mantenimiento también contempla una parte intangible que vendría a ser la parte de implementación de actualizaciones del software en caso de detectarse posibilidades de mejora para evitar flaquezas en la seguridad del microcontrolador, la single board computer y también la nube. En el caso del microcontrolador o la single board computer, dependiendo de cuál se decida utilizar, esta implementación de actualizaciones corresponde a un 35% en la importancia de este mantenimiento intangible, y el otro 65% corresponde a la transmisión de datos, por el hecho de que este proyecto está contemplado utilizar un plan de datos móviles, y si es que no se supervisa estos planes y no se controlan los pagos de lo mismo, existe la posibilidad de cortes en la transmisión de datos. Por último, para el tema del mantenimiento tenemos los mantenimientos correctivos, el cual contempla un proceso de recepción de falla, registro, documentación y priorización de las mismas, con un diagnóstico inicial de la causa raíz de las fallas, y para ello poder realizar las reparaciones y el reemplazo de los componentes averiados, y una prueba de funcionamiento luego de las reparaciones antes de ponerlo en marcha. Con esto se llega a un aprendizaje y mejora. Un seguimiento y evaluación de las reparaciones son indispensables para verificar si es que la reparación que se llevó a cabo tuvo éxito, y con ello se lleva por último a la comunicación de la socialización de las fallas y las causas de estas fallas y las soluciones implementadas y si estas fueron eficaces. Para el presupuesto tenemos contemplado 3 aspectos: el hardware, que sería el microcontrolador y los sensores, software y los recursos humanos. Para el hardware tenemos contemplado el microcontrolador TTGO ESP32 con SIM800L con unos $35 en su precio,
El sensor de voltaje sería un STAMPT 101B con $5 de precio. El sensor de corriente sería un SCT 016S con $15 de precio, y el sensor de temperatura un DS18B20 con $10 de precio, y en el mercado paraguayo se encontró el mismo sensor con 60.000 guaraníes. Cabe destacar que este sensor de temperatura tiene distintos precios por tener distintas características en cada uno de sus modelos, y uno de ellos es el impermeable. En el software se decidió utilizar IoT Hub de Azure, y sería un aproximado de $3,96 para 12 sensores, los cuales se estiman se estarían utilizando mensualmente. Y en recursos humanos tenemos 5 personales que estarían dirigiendo el proyecto, con el project manager encabezando, luego el ingeniero de informática, el ingeniero en electrónica y en electricidad, y por último el técnico para la instalación, que debería de tener conocimientos de BT y MT. Se estima un aproximado de 3 meses para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del proyecto. Como conclusión, podemos mencionar que la aplicación del IoT en transformadores de distribución ofrece ventajas claves como la detección temprana de problemas, la optimización del mantenimiento, la mejora de la eficiencia operativa y la calidad del servicio eléctrico. Estas ventajas no solo ayudan a reducir los costos y aumentar la confiabilidad de la red, sino que también tiene un impacto positivo en la satisfacción de los usuarios y en la sostenibilidad ambiental al minimizar las pérdidas de energía. Como trabajo futuro, podemos mencionar la integración con la lógica difusa. La lógica difusa permite manejar la incertidumbre y la variabilidad inherente a los datos recopilados por los sensores IoT, lo que resulta fundamental para tomar decisiones precisas en tiempo real. Mediante la lógica difusa será posible desarrollar sistemas inteligentes que evalúen de manera más sofisticada y contextual el estado de los transformadores, ajustando de manera óptima las operaciones de mantenimiento y la distribución de energía en función de las condiciones cambiantes. Esta aproximación permitirá una gestión aún más eficiente de la red eléctrica, incrementando la confiabilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas de distribución, al tiempo que se reducen los riesgos de interrupciones y se optimiza la utilización de recursos, representando un paso significativo hacia la próxima generación de redes inteligentes. Con esto concluimos la presentación.